para que en esta mañana Él pueda exhortar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El Señor es bueno, ¿cierto? Él es bueno, realmente bueno. ¿Alguien como yo necesita al Señor en este lugar? ¿Me puede decir yo necesito al Señor? Y el Señor responde a nuestra oración, aún antes que esté la palabra en nuestra boca, dice la Biblia, Él ya la sabe toda. Él responde a nuestra oración y Él nos ayuda, Él nos da aliento, Él nos fortalece. Tome su Biblia y ábrala en Mateo capítulo 28. Hemos llegado, después de 2 años aproximadamente, al final del Evangelio según San Mateo. Según Mateo. Llevamos, sí, alrededor de 2 años cuando partimos en Mateo capítulo 1, versículo 1. Y ahora hemos llegado a Mateo 28 y vamos a leer versículos 16 al 20. No sé si hoy es el último domingo que prediquemos de Mateo, tal vez Pablo quiera hacer algún repaso el próximo domingo, no lo sé. Pero sí puedo decir que vamos a leer hoy el último versículo de este hermoso evangelio del apóstol Mateo. Y mientras usted lo busca, quiero aprovechar a través de las redes sociales de mandar un cariñoso saludo a nuestro hermano Argenis y a nuestra hermanita Olga, que deben estar en Brasil, quienes partieron de Chile y sabemos que ya están bien instalados, así que... ¿dónde está la cámara? Ahí. Saludos, los amamos. Y sé que ellos están atentos a la transmisión, por eso les mando saludos. Y también a Jorge y a Gloria, que también están atentos a la transmisión, que por el tratamiento de quimioterapia de Jorge, él no puede estar acá, pero fielmente está todos los domingos clavadito. Él pone una tele ahí, se pone en YouTube y se sientan ahí a escuchar la predicación. Así que por ellos hacemos también estas transmisiones y les mandamos un fuerte abrazo. ¿Tiene la Biblia entonces? Mateo capítulo 28, versículo 16. ¿Sí? Bien. Y como le gusta a nuestro apóstol Pablo, póngase de pie una vez más en reverencia a la palabra del Señor. Después va a estar harto rato sentado, no se preocupe. Y vamos a leer juntos Mateo capítulo 28, del versículo 16 al 20. Leamos juntos, dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tome asiento. Déjeme orar una vez más. Te alabo, Dios, porque tenemos tu palabra y tu evangelio, Señor. Yo te ruego, Señor, que en tu misericordia abras nuestros oídos para escuchar tu palabra y nos des corazones para retenerla, para guardarla, Señor, y ponerla por obra, Dios. Tú eres soberano y tú haces como quieres, y en tu soberanía y en tu gracia has querido que hoy escuchemos tu palabra, Señor. Te ruego que esta palabra venga a traer luz, Señor, y no condenación a nuestras vidas. Que encuentre corazones blandos, que encuentre corazones que reciben tu palabra y no corazones duros que la rechazan, Señor. Ayúdenos, Señor, y glorifícate en medio nuestro. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y para que nadie se sienta celoso, también le doy la bienvenida, por supuesto, a todos los que están aquí. Algunos están de visita desde Santiago, ya los vamos a saludar, los santiaguinos que andan por acá. Así que, don Denis, que anda no sé si es primer domingo que está con nosotros, ¿no? Segundo domingo. Y también veo otras caritas que no conozco los nombres, así que bueno, ya vamos a saludar. Pero damos gracias a Dios porque tenemos su palabra y su presencia con nosotros. El Señor está con nosotros. Dice Mateo 28, versículo 16, dice: Pero los 11 discípulos se fueron, ¿a dónde? A Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. El texto que analizamos hoy día comienza con la palabra pero, ¿cierto? Y pero es un conector
que marca contraste. Y para entender cuál es el contraste que está poniendo el apóstol, tenemos que recordar un poco lo que se conversó el domingo pasado y revisar los versículos que anteceden a los que vamos a analizar hoy. Versículos del 11 al 15 nos cuentan lo siguiente, dice: mientras ellas iban, las mujeres iban a anunciar que Jesús había resucitado, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces este pero nos dice que mientras los guardias romanos, ¿cierto? La guardia romana corrió hacia las autoridades religiosas a contar con pavor lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? Jesús había resucitado. Mientras la guardia romana había corrido a contar a las autoridades religiosas que habían visto al Señor resucitado y que habían visto a un ángel que había movido la piedra y que se había sentado sobre ella, y ellos habían quedado como muertos sin poder hacer nada, mientras ellos corrieron y recibieron este soborno, ¿cierto? Este dinero, esta gran suma de dinero para que se quedaran callados y aún mintieran y transmitieran un absurdo, una absurda versión, los discípulos corrían en una dirección completamente opuesta. ¿Hacia dónde iban los discípulos? Hacia Galilea. Mire, yo sé que de esto se habló la semana pasada, y quien no escuchó la predicación del domingo pasado la tiene en Spotify, la tiene en las redes sociales para que la vea. Pero la versión que hacen los soldados romanos es absurda, es ridícula. Ellos dicen: no, vinieron de noche sus discípulos y se robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Eso no resiste lógica. En primer lugar, ellos eran una guardia romana. Ellos estaban entrenados para la guerra. Se supone que un grupo de pescadores le quitó aquello que ellos cuidaban. Pero aunque así fuera, ellos decían mientras dormían. Y si ellos dormían, ¿cómo supieron que fueron los pescadores que robaron el cuerpo? Si estaban durmiendo supuestamente. La versión era absurda, pero la misma versión servía para también aquellos que estaban buscando al Señor vieran que entonces era completamente cierto que Jesús había resucitado. Los discípulos corren, entonces ahora avanzan, en una dirección totalmente opuesta a la que el mundo corre. El mundo corría en base a esa mentira de que había sido robado el cuerpo del Señor. Pero los discípulos se dirigían al encuentro con su Señor en Galilea, aquella tierra donde Él había hecho tantos milagros. Sus discípulos, en obediencia y fe, se dirigen ahora al encuentro con su Maestro en aquella tierra. A simple vista podemos tener la impresión que luego del relato de las mujeres, ¿cierto?, que llegaron contando que Jesús había resucitado, al leer el libro de Mateo nos da la impresión de que los discípulos creyeron inmediatamente y dijeron: ya, bueno, tenemos que ir a Galilea, preparemos las cosas y vamos a Galilea, ¿cierto? Pero la verdad es que Mateo resume la historia. Mateo no nos cuenta tantos detalles, sino que va resumiendo y terminando ya su versión del Evangelio, pero el Señor nos permite tener también los otros evangelios, Lucas y Juan, que nos cuentan más detalle. Y Lucas y Juan nos dicen que en realidad los discípulos no creyeron a la versión de las mujeres. Se demoraron en creer. Y fue necesario que Jesús les apareciera en Jerusalén, primeramente, para que ellos pudieran recién obedecer al mandato de ir a Galilea. Jesús tuvo que confirmarles en Jerusalén que Él estaba vivo, presentándose directamente. Mire lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 33. Dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Lucas está hablando de aquellos 2 caminantes de Emaús que iban tristes. ¿Conoce la historia? Iban tristes caminando pensando porque Jesús había muerto y era tercer día. Y ellos hablan y van diciendo:
que a unas mujeres medias locas de ellos estaban diciendo que Jesús había resucitado, pero ellos seguían aún tristes. Y Jesús caminaba con ellos y ellos tenían sus ojos velados y no se daban cuenta que el que caminaba con ellos era el Señor. Hasta cuando se sentaron, comieron el pan, partieron el pan y ahí se dieron cuenta y ahí dijeron, es el Señor. Lo vieron, sus ojos fueron abiertos. Entonces corrieron de vuelta a Jerusalén a reunirse con los apóstoles y a decirles, ha resucitado. Versículo 34 de Lucas 24 dice que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de pan de pez asado y un panal de miel. ¿Se dan cuenta que Jesús en su amor y misericordia, para que ellos pudieran obedecer este mandato de ir a Galilea, se presenta primero en Jerusalén y les da pruebas indudables, irrefutables, de que Él era, de que Él había resucitado? Yo no soy un espíritu, les dice Jesús. Mira, un espíritu no tiene ni carne ni hueso. Toquen aquí, huesito, carnecita. Vengan. Y ya, si tienen un poco más de dudas, denme algo de comer, porque un espíritu no come. Qué hermoso es nuestro Señor, que disipó toda duda y todo temor en el corazón de los discípulos. Y ahora les dice, vayan a Galilea, porque ahí me voy a reunir con ustedes. Si alguien se pregunta por qué Mateo fue tan escueto en escribir y por qué no contó estos detalles que Lucas y Juan nos cuentan, la razón es sencilla. En el primer siglo no había mucho papel y lápiz. Los materiales para escribir eran escasos. Entonces, aquellos que querían escribir, escribían de lo que pensaban y no ponían tantos detalles. Además que el que escribió era hombre, entonces no se iba a los detalles. A lo mejor si hubiese sido una hermana, hubiese puesto más detalles, pero como era hombre, quería contar solo aquello que le importaba decir. Pero Dios en su misericordia nos ha dejado también el Evangelio de Juan y el Evangelio de Lucas para que podamos reconstruir la historia completa y podamos ver que todo el relato de la Biblia es verdadero, concuerda, tiene sentido. Volvamos a Mateo capítulo 28, versículo 17. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Qué glorioso momento, mi hermano. Qué recompensa más hermosa y gloriosa. Después de ese viaje a Galilea, ver a su Señor nuevamente resucitado. Mire, el viaje de Jerusalén a Galilea es de aproximadamente 25 kilómetros, los cuales por supuesto se realizaban a pie. ¿Sí? ¿Cuánto dije? No, 125 kilómetros. 125 kilómetros. 125 kilómetros uno lo hace, dependiendo de la velocidad, ¿cierto? En un auto, en una hora. Si va manejando mi amigo aquí un poco más lento, porque él respeta las normas del tránsito, por supuesto. Pero el recorrido era a pie. De Jerusalén a Galilea, el tiempo que tardaban en llegar era alrededor entre 4 a 6 días. No era un viaje corto. Dependía obviamente de la velocidad de quien caminaba y si iban a parar en el camino, pero tenían que planificarse. No era como, oye, voy a Galilea y vuelvo. No era así. Tenían que planear dónde nos vamos a quedar, dónde vamos a parar. Imagínense ese viaje, ese camino. ¿Nos iremos a encontrar con el Señor? Oye, pero ¿tú estás seguro que le diste pescado?
¿Cómo iban conversando los apóstoles ahí? ¿Tú tocaste? ¿Viste cómo se le veía la herida que tenía? ¿Estará allá en Galilea el Señor? Pero ellos caminaban porque el Señor les había mandado que se reuniría con ellos en Galilea. Era un tramo conocido, pero no exento de peligros. Recuerden que también ya estaba corriendo la acusación de que ellos habían robado el cuerpo del Señor. Ellos corrían peligro de ser tal vez apresados por los romanos, acusados injustamente. Sin embargo, ellos caminan con la esperanza de ver nuevamente a su maestro, y eso es todo lo que les importa. Ellos anhelan reunirse con él. Aun cuando todo el mundo y todos los israelitas caminan en una dirección opuesta. Aun cuando todos los demás siguen pensando que Jesús está muerto y que Jesús fue robado por un grupo de pescadores. Ellos saben que su Redentor vive y van camino a reunirse con él. La esperanza de estos hombres no fue defraudada. Por eso vuelvo a decirles, qué glorioso momento. Imagínense, pónganse las sandalias de estos apóstoles. Sandalias porque no tenían zapatos. Después de 4 o 5 días caminando, con algo de incertidumbre, se van acercando y en un monte a lo lejos ven que está su Señor. ¿Qué más podían hacer que lo que hicieron estos hombres? ¿Qué dice la Biblia? Le adoraron. Yo creo que Juanito, Pedrito, corrieron a los pies del Señor y cayeron ante sus plantas en adoración. Ahí está nuestro Maestro. Sin embargo, Mateo reconoce que algunos todavía dudaban, tenían dudas. ¿Será realmente el Señor? ¿Será realmente Jesús el que está ahí? Cuán frágil y torpe es nuestra naturaleza. Cuántas pruebas, cuántas palabras que nunca fallaron había dado Jesús. ¿Cuántas veces Jesús les había dicho, así va a suceder y así había pasado? Voy a morir y voy a resucitar al tercer día. ¿No creen que soy yo? Bueno, vengan y toquen. Vean, dense cuenta. Tomás, ¿no crees? Mete tu mano aquí. Tú dijiste que si no metías tu mano en el costado no ibas a creer. Bueno, ven. ¿Cuántas pruebas dio Jesús? ¿Cuántos milagros hizo? ¿Cuántas sanidades? Y aún así, todavía había algunos que dudaban. Pero el versículo 18, mire lo hermoso que dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, déjeme parar ahí un momento. Tal vez la duda que se planteaba en el corazón de algunos de estos apóstoles era por la distancia. Algunos comentaristas sugieren esto, que al Señor lo vieron de lejos y aquellos que creyeron corrieron a adorarle. Pero tal vez algunos miraban y decían, ¿será Él? ¿No será Él? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el Señor se acercó. Es que el Señor se acerca a sus discípulos. Y en este acercarse, toda duda se disipa. Todo temor desaparece. Todo cuestionamiento ya queda de lado. Porque el Señor con claridad se acerca a ellos y ellos le pueden ver. Y ahora lo pueden volver a tocar, lo pueden volver a abrazar y lo pueden adorar con toda libertad y con gozo. Jesús se acercó. Al principio a lo mejor ellos no tenían certeza de que era Él porque sus ojos naturales, lo que ellos estaban mirando, para ellos a lo mejor no era claro. Pero con paciencia y amor el Señor se acerca y quita las dudas que quedaban en sus corazones y vuelve a encender el gozo y la indescriptible paz que da la certidumbre de que nuestro Redentor vive. No hay nada que nos pueda dar más paz y más gozo, el saber que nuestro Redentor vive. ¿Recuerda las palabras de Job? Aquel hombre que estaba atormentado y que estaba en dolor y que estaba en enfermedad. ¿Dónde encontró consuelo? Dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin
me levantaré del polvo, se levantará del polvo, dice, y con esta mi carne he de ver a mi Señor. ¿Qué dice también el profeta? Aunque en las vides no haya fruto, aunque la higuera no florezca, con todo yo me gozaré. ¿En qué? En el Dios de mi salvación. Porque lo único que puede satisfacer mi corazón, no importando las circunstancias, es la certeza de que mi Redentor vive. Estos hombres se acercaron y la adoraron porque podían saber que su Redentor estaba vivo y estaba ahí con él. Él se acercó y les dice, les declara, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como cristianos, yo sé que muchos conocemos estas palabras de Jesús y aún las repetimos. Las hemos leído muchas veces, tal vez, pero pocas veces nos detenemos a pensar el peso que tiene lo que Jesús está declarando. Jesús está diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad implica la capacidad legal de dar órdenes, tomar decisiones vinculantes y exigir obediencia. Mire, la potestad está directamente relacionada con la soberanía. La soberanía es la fuente del poder. ¿Quién es realmente soberano? ¿Quién es el único soberano? Aprovechamos de hacerle publicidad a la clase de atributos de Dios los martes. A las 7 de la tarde justamente estuvimos hablando acerca de la soberanía de Dios. Es un atributo que está solamente en Dios, como un atributo real, porque solo Dios es soberano. Solo Él hace lo que Él quiere y nadie lo puede limitar. Dios es soberano. Ahora, la potestad es la ejecución de esta soberanía. No sé si me entiende lo que quiero decir. Pero si la potestad es la fuente del poder, la soberanía es la fuente del poder, la potestad, en el fondo, es la acción de esta soberanía. ¿Se entiende? Dios es soberano, y porque Dios es soberano, hace como Él quiere. El hacer es la potestad. Y Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios es rey de todo lo que existe y está sentado en su trono, gobernándolo todo. Él hace como Él quiere, y ahora Dios Padre ha dado al Hijo la autoridad legal para mandar y hacer todo lo que Él se proponga en el cielo y en la tierra. Todo está en la mano del Hijo, de aquel Redentor al cual los discípulos podían ver nuevamente vivo. No solo ha resucitado y está vivo otra vez, sino que habiendo hecho la perfecta voluntad de Dios, le fue dado por el Padre toda la autoridad para hacer y mandar como Él quiera en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad está en su mano ahora. Entonces, por eso, Jesús ahora los comisiona y les dice, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Quisiera que fuéramos analizando poco a poco estas palabras de Jesús. Dice primero, por tanto, id. El conector por tanto se utiliza para introducir una conclusión. Es el efecto, es el resultado lógico que se deriva de la idea anterior, de lo que se acaba de mencionar. ¿Qué es lo que acaba de mencionar Jesús? Que Él tiene toda potestad. Que no hay nada que a Él se le pueda impedir hacer. Que nadie puede detener su mandato. Que nadie puede oponerse a lo que Él se proponga hacer. Por tanto, vayan. Por tanto, id. Como resultado de que Jesús tiene toda la autoridad en su mano, Él le dice a sus discípulos, vayan. La autoridad y poder con el cual ellos irían no sería la que les daba una organización humana,
no serían las armas de un ejército militar, sino la autoridad de aquel que venció la muerte y está sentado en lo más alto a la diestra del Padre. Esa era la autoridad con la cual ellos iban a ir y predicar el Evangelio. Id y haced, ¿qué cosa? Discípulos. Jesús está diciendo, yo tengo toda la autoridad, tengo todo el poder en mi mano. Nadie detendrá lo que yo me proponga hacer. De mí dependen los destinos del mundo. Si yo quiero que el mundo termine hoy, terminará hoy día. Si quiero que termine mañana, terminará mañana. En mi mano está la potestad. Vayan y hagan discípulos. Él no les dice, vayan y levanten una gran organización. Vayan y levanten una institución bien organizada y jerárquica, ¿cierto?, que llene la tierra. Vayan y levanten una iglesia, la única iglesia verdadera, con un nombre, pongan un papa, pongan cardenales, pongan gente y hagan esta institución y llenen la iglesia, llenen la tierra de esta institución. No, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Vayan y hagan discípulos. No vayan y invéntense cargos. Vayan e invéntense títulos. Vayan y hagan discípulos. Tampoco le dijo, como yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, y mías son la riqueza y el oro, vayan y háganse prósperos. Vayan y háganse ricos. Vayan y prosperen. Como los charlatanes de la prosperidad pretenden enseñar. Que como Jesús venció y ganó para nosotros también la riqueza. Jesús no los mandó a los discípulos a ser ricos. Es más, sabemos que lejos de hacerse ricos estos discípulos aquí en este mundo, lo perdieron todo, pero ganaron las riquezas del cielo. Y hoy están con gloria, sentados en esa mesa junto a su Maestro, junto a su Señor por la eternidad. Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan personas que aprenden la doctrina, la forma de vivir que ustedes han aprendido de mí. Vayan y júntense con aquellos que así como yo me junté con ustedes y les enseñé y los cuidé y los guardé y tuve amor por ustedes, vayan y rescaten a otros, tomen a otros, amen a otros, enséñenles lo que yo les he enseñado, muéstrenle la vida que yo les mostré. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. La iglesia no es una organización jerárquica. La iglesia tampoco es un lugar donde yo soy ayudado para después crecer económicamente o ser prosperado o ser una persona de renombre aquí en este mundo. La iglesia es el lugar donde somos enseñados conforme a la palabra de Dios, conforme a las enseñanzas de Jesucristo, donde vivimos juntos, donde nos apoyamos juntos para caminar no conforme a nuestra voluntad ni nuestro deseo, sino conforme a la voluntad de nuestro Maestro, de nuestro Señor, que se llama Jesucristo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, porque nuestro Señor no es solo Salvador de los judíos, sino de todo el mundo, porque toda potestad en el cielo y en la tierra está en su mano. Él es Salvador de las naciones. Sí, es cierto, el mensaje partió primero con los judíos, primero con los israelitas, pero su palabra iba a llenar toda la tierra y un día iba a llegar a Illapel. Y en Illapel su palabra iba a dar fruto. Y en Illapel un día iba a haber un grupo de personas que iban a decir, yo quiero ser discípulo de Jesús, yo quiero seguir al Señor. Su palabra iba a llegar hasta los fines de la tierra, porque toda potestad está en la mano del Señor. Y nada iba a detener que su evangelio llegara hasta usted y hasta mí, porque el Señor así lo había determinado. Porque Él es Dios. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al al griego. Pero mi versión dice así. Porque es
poder de Dios para salvación. ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo? No me avergüenzo de este mensaje. No me da vergüenza estudiar esta palabra. No me da vergüenza venir un domingo y aprender de esto, porque es poder de Dios para salvación de mi alma. Yo lo necesito. Yo necesito aprender las enseñanzas de Jesús una y otra vez. No me avergüenzo de venir el martes o a la reunión hogareña. No me avergüenzo. Ay, que no sepan que voy a la iglesia el domingo. No, yo no me avergüenzo. Retiro de jóvenes. Coming soon, coming soon. No, que no sepan que voy a ir a un retiro de jóvenes. No, yo no me avergüenzo. No me avergüenzo porque esta palabra es poderosa para salvar mi alma, para transformarme, para limpiarme, para lavarme. ¿Quién puede lidiar con mis pecados? ¿Quién puede lidiar con este corazón duro? Con este corazón que duda, con este corazón que teme. ¿Quién puede? La palabra del Señor, que es viva y eficaz, poderosa para entrar en nuestro corazón y hacer todo para lo cual fue enviada. Esto es la iglesia. La iglesia son personas, hombres y mujeres, que vienen a los pies del Maestro para ser enseñados, para ser hechos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este no es el momento para que podamos hablar con detalle respecto al bautismo, pero podemos decir que al someterse al bautismo, al bautismo y aprender de manera perseverante las enseñanzas de Jesús, ponerlas por obras, es la definición de un discípulo. Eso es un discípulo. Un discípulo es alguien que va a las aguas del bautismo y en las aguas del bautismo declara su fe y su confianza en su Salvador. Y camina en una vida de obediencia, de aprendizaje, de sometimiento a la palabra del Señor. Eso es un discípulo. Es así de sencillo. No necesitamos complicarnos más. No necesitamos ponernos más nombres o más esquemas de hombres. Simplemente es someterse al mandamiento de Dios. El bautizarse es un mandamiento divino. No es que la iglesia quiera bautizar para subir fotos a Facebook y ya me quedé en el pasado, ¿verdad? Que Facebook ya nadie lo pesca. A Instagram o a las redes sociales. El bautizarse es un mandamiento de Dios. Es Dios quien nos manda a los que han creído en su Hijo Jesucristo a que seamos bautizados. Es que no me siento preparado para ser bautizado. Yo he escuchado eso muchas veces y lo entiendo ese temor o esa duda que tenga. Pero si estamos hablando de la salvación de su alma, yo le invito, mejor corra a las aguas del bautismo. Si usted ha creído en Jesucristo, corra a las aguas del bautismo. ¿Cómo puede seguir viviendo ahí en la duda y en el temor, sabiendo que su alma puede irse a una eternidad sin Cristo? Es mejor correr a los pies de Cristo y hacerse discípulo hoy del Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanos, como iglesia no existimos para otra cosa. No somos una agrupación de obras de caridad, aun cuando las hacemos. No somos una organización para compartir entre personas, simplemente como un grupo de amigos, aunque lo somos, aunque lo hacemos, compartimos. Y es bueno compartir un tecito, ¿cierto? Nos gusta comer. Pero la verdadera razón por la cual nos juntamos es para ser enseñados por el Espíritu Santo que está con nosotros, para recibir la instrucción de la palabra de Dios y ser así hechos discípulos de Jesús. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque a veces la iglesia se pierde en actividades, en cosas, incluso hasta en las cosas buenas que tenemos dentro de la iglesia. Hay personas que piensan que van a la iglesia porque tienen que tocar un instrumento, por ejemplo. Le voy a poner el ejemplo. Y si no les toca tocar el instrumento, entonces no van a la iglesia. Si ese día no les toca tocar la guitarra, no van. Van solo cuando tienen que tocar guitarra. U otra actividad y piensan que eso es la iglesia. Que esa es su labor, que esa es su función. Pero la iglesia no es eso.
La iglesia es el lugar donde el Señor nos convoca para que seamos enseñados por Él y crezcamos como discípulos de Jesús. Tampoco somos un grupo de autoayuda donde yo vengo a superarme emocionalmente, a superar mis traumas, o donde yo vengo a ser ayudado por otros para poder, no sé, salir de mis problemas. Sí, somos ayudados por otros. Sí, yo he sido ayudado por algún hermano y qué hermoso ha sido. Sí, somos bendecidos por otros. Sí, lo somos. Estamos más maduros que antes, sí. Pero eso no es el propósito de ser iglesia. El propósito de ser iglesia es que Jesucristo, nuestro Maestro, en medio nuestro, nos cambie y se haga su voluntad en nuestras vidas. Que su palabra sea sembrada en nuestros corazones. Que nosotros perseveremos en su enseñanza, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he, todas las cosas que os he mandado. La iglesia es la congregación de los discípulos de Jesús que han declarado, que han rendido sus vidas a Jesús mediante las aguas del bautismo y cuya norma de vida es la palabra de Dios, la que estudian una y otra vez para ponerla en práctica. Hay algunos que dicen, hay tanta Biblia, ¿por qué no hacemos otra cosa en la iglesia? Porque eso no es iglesia. ¿Por qué no mejor hacemos, no sé, una actividad? No, pero si esta actividad de la iglesia vamos a juntarnos a, no sé, a comer nomás. Nada de Biblia. Eso no es iglesia. Si la palabra de Dios no está en el centro, si su enseñanza no está en el centro, eso no es iglesia. Puede ser una organización muy bonita, puede ser una organización muy, valga la redundancia, organizada. Pero si la palabra de Dios no está en el centro, eso no es iglesia. Iglesia es el lugar donde hay personas que se congregan para escuchar la enseñanza de Jesús. Y eso hacemos hoy. Reunirnos para escuchar la enseñanza de Jesús. Ese es el motivo. Eso debe levantarlo usted en la mañana, el domingo. Eso debe traerlo aquí. Yo vengo a aprender de las enseñanzas de Jesús. Yo necesito las palabras de Jesús. Porque como Pedro yo digo, ¿a quién iré? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. ¿De qué me importa que hayan otros charlatanes afuera y que digan y que hablen mucho? Ellos no tienen palabra de vida. Podrán tener mucha labia, mucha capacidad para hablar y convencer a las personas, pero no tienen palabras que me lleven a la eternidad, que me lleven delante de Dios, que limpien mi corazón. Solo Jesús tiene palabras de vida, que provoquen vida en mi interior. Otros podrán tener palabras que me emocionan, palabras que me aleonan, que sacan el campeón que hay en mí y vamos a quemar una micro y yo me siento como empoderado, empoderada, ¿cierto? Pero no palabras de vida. Porque las palabras de vida me hacen conocer al único Dios verdadero. Me hacen habitar seguro en su presencia. Las palabras de vida me hacen estar junto a aquel que me dio la vida. Yo necesito esas palabras de vida. Esta es la palabra de vida. Esta es la enseñanza que usted y yo necesitamos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Quieres ser sabio para la salvación? Esto es lo que necesita. Esto. No necesitamos otra cosa. Por sobre todo necesito la palabra de Dios. ¿Y sabe lo maravilloso? Es que Jesús hace una promesa incomparable. Porque donde hay 2 o 3 que se reúnen para estudiar su palabra, para recibir su palabra, para llenarse de ella, Jesús dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor promete estar ahí donde están los que le buscan, donde están sus discípulos. El Señor los convocó, ¿dónde? A los discípulos en Galilea.
Ya estos discípulos habían aprendido y no eran como otros que cuando uno dice, oye, nos vamos a juntar en tal lugar. ¿Y por qué no nos juntamos acá? ¿Y por qué no mejor en este otro lado? Menos mal que los discípulos ya habían entendido que ellos eran discípulos y no eran ellos los que mandaban. Pero eso no pasa aquí en esta iglesia. Eso pasa en otras iglesias. Y habían obedecido al Señor y se habían encontrado con Jesús. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el lugar que Dios escogió para reunirse con nosotros es su iglesia. No, es que yo también me puedo encontrar con el Señor en mi pieza no, yo no necesito ir a la iglesia. ¿Has escuchado eso? Yo no necesito ir a la iglesia, yo me puedo juntar con el Señor yo tengo comunión con el Señor solo en mi casa. Mentirosos, mentirosos, son mentirosos. Porque no se puede tener comunión con el Señor si yo no le obedezco a Él. Y es Él el que nos convoca aquí, es Él el que nos trae aquí a la iglesia. Es Él el que dijo, es Él el que fundó la iglesia. Sus discípulos obedecieron y caminaron hacia Galilea. Era el lugar que el Señor había determinado que se iba a juntar con ellos. ¿Cuál es el lugar donde Dios determinó que se va a juntar con nosotros? Aquí, en medio de su iglesia. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy con ellos. Yo estoy ahí. Vuelvo a decirlo, cuando entendemos iglesia no estoy hablando de una institución particular, no estoy diciendo de un edificio, de un lugar físico, sino donde hay 2 o 3 discípulos que están buscando, que tienen su palabra en el centro y que están invocando el nombre del Señor que le están buscando. Nosotros partimos ¿en qué? En un departamento. No partimos en este lugar. Partimos en un departamento. Pero el Señor estaba con nosotros en ese departamento. ¿Por qué estaba con nosotros? Porque Él es fiel a su palabra, porque Él es fiel a su promesa. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí. Nosotros no éramos ni una institución, no teníamos ni nombre de pastores. Éramos simplemente un grupo de discípulos que queríamos aprender su palabra. El Señor ha sido fiel y nos ha hecho avanzar. Y nos seguirá haciendo avanzar y seguirá estando con nosotros mientras nosotros permanezcamos en su palabra, mientras nosotros obedezcamos a su mandamiento. Déjeme aplicar un poquitito todo lo que hemos leído para ir concluyendo ya. Si usted es discípulo de Cristo, usted camina en una dirección opuesta a la que camina el mundo. Mientras el mundo camina tras una mentira, así como los guardias y todos los que creyeron en esa versión absurda, moviéndose por dinero y por codicia, el discípulo de Cristo se mueve por fe al encuentro con su Señor. No venimos aquí a este lugar para recibir dinero, como enseñan algunos. Venga a la iglesia, ponga su ofrenda y el Señor le va a dar 7 veces más. Si le da, qué bueno, pero si no le da, no importa. Porque hay una cosa que sí le va a dar, si usted viene a las plantas de Cristo, es vida eterna. Y eso vale más que todas las riquezas de este mundo. Porque si usted tiene pobreza, pero tiene a Cristo en su corazón, entonces usted es más rico que el mayor millonario de este mundo. Tiene la vida que no se apaga, tiene la riqueza que no se agota, tiene el gozo que nada se lo va a quitar. Mientras el mundo se mueve por mentira y por dinero, el discípulo de Cristo se mueve por fe al encuentro de su Señor. Se levanta el domingo, no porque, no sé, porque se levantó de buen ánimo. Sí, hoy día voy a la iglesia. Y otro día no tenía ánimo. No, hoy día no voy a la iglesia. Un día sí, un día no. Escojo. ¿Qué día sí, qué día no? No, el cristiano, el discípulo de Cristo se mueve por fe. No tengo ganas de ir a la iglesia, pero voy porque sé que me conviene ir. No tengo fuerzas, pero voy porque voy al encuentro de mi Señor. Voy a encontrarme con su palabra y su palabra me va a rejuvenecer, me va a renovar, me va a fortalecer. Aunque somos torpes y dudamos a veces, Jesús está en medio nuestro obrando. ¿Lo cree? ¿Lo cree de verdad que el Señor está obrando?
¿No ha visto tantos milagros que Dios ha hecho en usted y en nosotros? ¿No ha visto cómo Dios nos ha cambiado una y otra vez? Pero sí, aún así nosotros seguimos dudando muchas veces, igual que los discípulos. ¿Cuántas pruebas, cuántas cosas Dios ha hecho? ¿Cuántas cosas nos ha demostrado que Él está con nosotros? Y aún así seguimos dudando. Seguimos poniendo a prueba, en cuestionamiento, si realmente Dios está aquí o no está aquí. Recuerde cuántas cosas hermosas ha hecho Él. Recuerde cuántas veces Él ha perdonado sus pecados, ha saciado su sed, ha limpiado su alma. Recuerde cuántas veces ha respondido su oración. El apóstol Pablo dice, Filipenses 1:6, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Jesús, cuando ora por sus discípulos, dice, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Por muy torpes que seamos nosotros para caminar, si el Señor está con nosotros, Él nos guarda, ninguno se perderá. Todo discípulo de Cristo se rinde a los pies del Señor en adoración. El mundo no sabe adorar al Señor, no entiende lo que hacemos aquí, ni por qué insistimos en venir domingo a domingo. ¿Y qué ganarán estos hombres con hacer esto? Se preguntan algunos. Seguro quieren sacar plata, o seguro quieren hacer, no sé. No, están jugando. Nos han dicho tantas cosas con Pablo, de que esto fuera como un hobby para nosotros. Porque no entienden que adoramos a uno que vive. El mundo no entiende. No quiero que pongan sus ojos en Pablo y en mí. Pero sí, mucha gente dice, ¿y por qué hacen esto? ¿Por qué hacen iglesia? Porque nuestro Redentor vive y Él es digno de adoración y Él es digno de esto y mucho más. De que rindamos nuestras vidas ante Él. No lo hacemos por dinero, no lo hacemos por fama. Si fuera por eso no estaríamos acá. Lo hacemos porque Él se lo merece. Porque Él es digno de adoración. Y queremos que usted entienda lo mismo. Todo lo que haga por el Señor, hágalo porque le adora. Porque Él es digno de que nuestra vida se rinda ante Él. No importa si nos aplauden o no nos aplauden. Jesús es digno de adoración. Jesús es Señor de todo. Él tiene toda potestad en su mano, no solo en la tierra, sino también en los cielos. Podemos estar confiados y seguros, porque los destinos del mundo no están en las manos de los poderosos de este mundo, no están en las manos de Satanás y sus demonios, sino en las manos de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor. Aunque nosotros seamos pequeños, nuestro Señor es grande. Nuestro Señor es grande. El Señor, quien tiene toda potestad sobre el universo entero, es el que nos ordena a predicar su evangelio. Él es el que nos comisiona, Él es el que nos dice, vayan y hagan discípulos en toda la tierra. No nos manda a crear una organización de renombre, a adueñarnos de los gobiernos de los países, ni nada por el estilo. Tampoco nos dice que nos va a dar riquezas, que nos va a hacer prósperos. Él nos llama a ser discípulos, a que llamemos a otros a rendirse ante la autoridad de Jesús, a bautizarse, a someterse a la enseñanza de la palabra de Dios. Es muy importante, iglesia, y con esto quiero terminar, que entendamos cuál es nuestra misión. ¿De dónde viene nuestra autoridad? ¿De dónde viene nuestra fuerza para predicar la palabra, para enseñarla? ¿Y cuál es nuestra misión? ¿Para qué estamos aquí? No somos un grupo de personas que simplemente quiere ayudar al prójimo, aunque lo hagamos. Ni un lugar donde todos puedan opinar lo que quieran, aunque nos sentamos a la mesa y todos conversamos. ¿Es así o no? Los martes, reunión de mujeres, ahí opinan harto. Todos pueden opinar. Pero no somos eso. Somos un lugar donde hombres y mujeres que han rendido su vida al Maestro quieren ser hechos discípulos de Jesús. Eso somos. Y Él promete estar con nosotros. Entonces podemos estar tranquilos, podemos tener paz y podemos adorarle. Cada domingo que venga aquí,
sepa que viene al encuentro de su Señor. Venga con fe, venga creyendo, porque si su palabra está en medio nuestro, entonces el Señor está con nosotros. Dios nos libre de algún día quitar su palabra de en medio. Si su palabra es quitada del púlpito, ese púlpito deje de ser el púlpito de una iglesia, aunque sea una organización muy bonita y muy grande. Si la enseñanza de Jesús no está en el centro, eso es cualquier cosa menos iglesia. Pero si la enseñanza de Jesús está en medio de nuestras conversaciones, en medio de nuestras reuniones, quiero darle una buena noticia. Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es todo lo que necesitamos, que el Señor esté con nosotros. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que no falla, que es verdadera. Nunca ha fallado y nunca fallará. Aunque el cielo y la tierra se estremezcan, aunque pasen el cielo y la tierra, tu palabra no pasará. Y tú prometiste estar con aquellos que te buscan, con tus discípulos, con aquellos que rinden su vida a ti. Tú prometiste estar con aquellos que escuchan tu enseñanza y quieren guardar todas las cosas que les has enseñado. Ayúdanos, Señor, porque ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. Ser discípulos tuyos, Jesús, toda nuestra vida, guardando tu palabra, cuidándola, atesorándola en nuestros corazones y llevándola a la práctica. Perdona, oh Señor, nuestras dudas. Perdona, Señor, nuestros titubeos. Perdona, Señor, tantas veces, Señor, que olvidamos cuán bueno has sido con nosotros. Y aún pensamos retroceder muchas veces. Perdónanos, Señor. Padre, yo oro por aquellos en este lugar que, por alguna razón, Señor, han dudado aún de su salvación. Han dudado aún del día que tú los llamaste, Señor. Para que tú te acerques a ellos, Señor, y vuelvas a hacerles sentir en su corazón ese abrazo, esa gracia y esa misericordia que tú les diste el primer día, Señor, cuando te conocieron. Y puedan ver y saber que tú estás aquí, que tú no te has movido, que tú estás con nosotros, que tú eres fiel a tu promesa. Te pido, Señor, por aquellos que por el camino, por las circunstancias, han dejado de mirarte a ti y han dudado de que tú estás con ellos. Padre, acércate. Señor, acércate a ellos en tu misericordia y que ellos puedan sentir ese calor, ese abrazo de tu presencia, Señor, porque tú estás aquí, tú estás en medio de tu pueblo, tú estás con nosotros. Y yo te pido que cada uno de nosotros pueda darse cuenta que tú estás aquí. Y recibe, oh Dios, toda la adoración, porque tú eres nuestro Dios. Eres digno de adoración, eres digno de ser adorado. Que nuestras almas, que nuestros corazones caigan rendidas en adoración delante de ti. Que no nos importe nada más. Todo lo que nos importa es estar en tu presencia. Que así como el salmista decía, una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida, Señor, todos los días de mi vida en tu presencia. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Señor, tú eres nuestra herencia. Tú eres, Señor, nuestro deseo. Tú eres, Señor, nuestra búsqueda. Señor, glorifícate en este lugar. Haznos entender tu palabra más y más. Abre más nuestros ojos para que podamos ver tu palabra y ser instruidos como discípulos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tú estás con nosotros. Has estado con nosotros siempre y seguirás con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que tome su Biblia y busque el Salmo 19.